Muy bien, vamos. Nada más quedó pendiente Carlos Pozos. Muy buenos días, colegas, buenos días a los servidores públicos aquí presentes, buenos días, señor presidente. Antes de iniciar mis preguntas, quisiera solicitarle, si es posible, me permitiera al final de mi intervención una sugerencia respetuosa en torno al nombre de su libro. Bueno, bien, inicio, presidente. Esta pregunta se la hago porque, principalmente la clase menos pudiente, en algún momento dado hemos recurrido a esta institución. Se trata de 2.500 trabajadores y empleados del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, quien le piden su ayuda por su contrato colectivo. En los últimos meses, presidente, el Nacional Monte de Piedad para la Asistencia Pública, ha cerrado 18 sucursales y despedido personal bajo el argumento de una profunda crisis financiera, pero sus propias declaraciones fiscales demuestran todo lo contrario. El organismo reporta ingresos por alrededor de 9.270 millones de pesos, de los cuales erogaron 7.290 millones. Los activos del Nacional Monte de Piedad también pasaron del 2020 al 2021 y registran 32.350 millones de pesos a 33.795 millones de pesos. Presidente, recordarle que el Nacional Monte de Piedad tiene 246 años de antigüedad y recientemente ha cesado arbitrariamente a 20 empleados y el cierre de 18 sucursales, lo que se considera una escalada en contra del sindicalismo por parte del director general Javier de la Calle Pardo y del patronato que lo constituye. Arturo Sayún, líder del sindicato, denunció las violaciones laborales que sufren al senador Napoleón Gómez Urrutia. Ya se reunió con la secretaria Luisa María Alcalde y también le informó todavía a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa aún de gobierno de la Ciudad de México, para exponerle el agravio que sufren esos trabajadores. Presidente, los trabajadores de esta institución, a la que en un momento dado de nuestra vida la mayor parte de los mexicanos hemos recorrido, le preguntan si pueden contar con su respaldo y apoyo ante esta escalada en contra del sindicalismo por parte del director general Javier de la Calle Pardo y el patronato, y darle solución a este conflicto entre la administración y el sindicato que comenzó a finales del año 2021, cuando el patronato se niega a aumentar los salarios a los trabajadores sindicalizados. Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Sí, ya tenía conocimiento de esa petición, me lo plantearon los dirigentes obreros el día 1 de mayo y les pedí que se pusieran en comunicación con Luisa María Alcalde y lo vamos a atender este asunto. Aquí traigo la documentación, si gusta se la puedo dejar también a Jesús. Sí, y Luisa María va a darle respuesta. Perfecto. Y ayudar a los trabajadores, porque estaban varios dirigentes ese día y hubo consenso de todos de que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con los trabajadores. Sí, señor presidente. Esas son dos denuncias que vienen muy a bien ahorita que está el director de Conagua. Son dos casos de corrupción, no son preguntas, son dos casos de corrupción. Como decía Carlos Monsiváis, lo más caro del mundo es ser pobre. En la región agrícola altamente productiva del Ébano, en San Luis Potosí, campesinos organizados me han hecho llegar información, y aquí la traigo, sobre una injusta repartición de la tierra. El llamado fracaso de la repartición de tierras del proyecto Pujal-Coy, primera y segunda fase, bajo los decretos de expropiación 1973 y 1979, existe un excedente de entregar de casi 200,000 hectáreas
donde solo 1,074 campesinos han recibido 18,000 hectáreas y el resto quedó en manos de antiguos dueños o funcionarios corruptos de diversas dependencias como son Sedatu, Conagua y Sedar. El comité organizador de Moncamp de la Huasteca, Sociedad de Producción Rural, solicita la audiencia y de proceder una investigación y auditoría con Conagua y la Sedatu para exponer esta problemática, ya que en múltiples denuncias no han tenido éxito, presidente. Y por otra parte, en el año de 1996 se fundó en Ébano, también San Luis Potosí, la empresa Interagro de la Huasteca SADCB, con la participación de más de 250 agricultores y con bodegas construidas con dinero del gobierno. Denuncian que se aglutinó a los agricultores para almacenar y concentrar la oferta de sus cosechas y recibir créditos de Financiera Nacional de Desarrollo, de Zagarpa y de otros entes del gobierno que fueron a parar a las élites de sus directivos y de uno en especialmente de Clemente Mora Padilla. Recuerdan, presidente, que Firco, Fira, Acerca, Zagarpa apoyaban al campo mexicano. Denuncian que la Comisión Nacional del Agua de San Luis Potosí no actualiza el padrón de usuarios desde hace más de 30 años, donde los muertos salen beneficiados y hasta se da el huachicoleo de agua, desvían, concentran, bifurcan hacia terrenos de siembra de caña de azúcar, cultivo de uso intensivo del agua, sin que la propia Conagua intervenga para impedirlo. Aseguran poseer toda la información que le estoy dando y que pues les ha ocasionado a algunos represión y cárcel. Por todo ello, pues le piden su apoyo para que las instancias mencionadas, principalmente Conagua, pues pueda solucionar ese problema en San Luis Potosí. Y también aquí tengo la información, presidente. Bueno, pues Germán se va a hacer cargo de atenderlo. Ahora, terminando la conferencia, a ver si platican, y sería bueno que participara Luis, el procurador agrario, ¿sí? Y ver el asunto que nos están planteando. Finalmente, presidente, esta es mi segunda pregunta. Usted, como conocedor del devenir de nuestro país, sabe bien la historia de las sucesiones presidenciales. Ha habido muchas traiciones en ella. Le recuerdo que el general Lázaro Cárdenas envió fuera del país a Plutarco Elías Calles. Luis Echeverría le dio la espalda a Gustavo Díaz Ordaz. José López Portillo envió a las Islas Fiji a Luis Echeverría. Y Ernesto Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y persiguió a Carlos Salinas de Gortari. Presidente, voceros del neoliberalismo como López Dóriga aseguran y pretenden fijar la percepción de que usted tiene metidas las manos en la sucesión presidencial. La pregunta es, ¿está garantizada en la administración 2024-2030, sea ganador o ganadora, la unidad y la disciplina para que no haya traiciones en el futuro? Ya no puedo hablar de esos temas, solo comentarles que pues yo me voy a retirar. Creo que, entre otras cosas, lo que ha sucedido después de los cambios es que el que sale se queda con la nostalgia de seguir mandando y se olvidan de que uno tiene pues su oportunidad, su tiempo, y por eso hay problemas. En el PRI había la disciplina de que terminaban y se callaban. Cuando envían a Luis Echeverría a las Islas Fiji es porque se hablaba de que seguía recibiendo
a políticos en su casa. Y eso a lo mejor produjo la molestia de López Portillo y lo sacó del país. Con el PAN, pues no dejan de hablar ni Calderón ni Fox. Yo no voy a hablar nada, voy a jubilarme por completo. Sí van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia, que eso es lo más importante, el tribunal de la conciencia. Y acerca de que me puedan perseguir, pues tampoco, porque no me voy a ir del país y ya todo el mundo va a saber dónde voy a estar. ¿Qué me van a perseguir? Ahí los voy a esperar. Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme. Una vez en Tabasco me crearon, me fabricaron como 11 delitos. Me metieron casi todo el Código Penal y órdenes de aprehensión. Y les dije, aquí estoy, en mi casa, vengan. Y no fueron. Y luego, cuando desafueron, también lo mismo. A un juez para orden de aprehensión, y me fui a mi casa y el pueblo pues me sacó a flote, me sacó adelante. Ese es mi ángel de la guarda. Pero está consciente que terminando su administración, ya sin la investidura presidencial, se le van a ir con todo y le van a buscar Pero ya llevo años en esto y tengo mi conciencia tranquila y no voy a dar ni un paso atrás en el tiempo que me queda, ni siquiera para tomar impulso. Yo estoy aquí porque el pueblo de México decidió que se iniciara una transformación. El pueblo de México votó por nosotros, votó por mí para desterrar la corrupción. Y mal haría, sería un acto de traición que yo me convirtiera en cómplice de corruptos. Por eso está aquí Arturo, porque hoy lo planteó en la mañana y le dijo, acompáñame, vamos a darlo a conocer, porque si no quedamos como encubridores, como un ministro cambia 3 veces su criterio, o mejor dicho, 3 veces presenta un proyecto con un criterio y luego cambia su argumentación y de manera inexplicable. ¿Y cómo no lo vamos a saber? Porque es público.
¿por qué no pones de nuevo la lámina de Arturo para explicarlo bien? Él lo hizo de manera magistral, además abogado, es el procurador fiscal. El otro, la otra lámina, sí, miren, el ministro Aguilar que, dicho sea de paso, porque también debe saberse, es del bloque conservador. Porque ya basta con la simulación. Presentó tres proyectos, proponiendo desechar el recurso de revisión. En esta instancia perdió el señor Palomino y se fue a la Corte a una revisión. Y originalmente, porque hay un criterio establecido, el ministro Aguilar propone desechar el recurso de revisión, es decir, resolver en contra del señor Palomino. Esto lo hace el 10 de agosto. Debe estar el texto, ¿no? Lo retira o no lo discuten, y el 13 de octubre del 2022 vuelve a presentar otro proyecto, también proponiendo desechar el recurso. Y de manera más reciente, el 19 de abril, presenta otro en el mismo sentido, desechar el recurso. Pero quién sabe bajo qué circunstancia, después de estos tres proyectos, él cambia y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas Palomino. Cárdenas Fuentes. Cárdenas Fuentes. Entonces, nada más que nos expliquen. Esto antes pasaba sin que nadie se diera cuenta. Ahora no. Entonces, por eso están molestos. Pero como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. De modo que no voy a cambiar en nada, porque estoy absolutamente convencido de que el principal problema de México era la corrupción, como estoy absolutamente convencido de que no había democracia. Era una presidencia oligarca, es decir, un gobierno
de la oligarquía, un gobierno de las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, eso no existía. El gobierno estaba al servicio de una minoría. Ellos manejaban el ejecutivo, el legislativo, el judicial, desde luego la llamada Procuraduría. Manejaban toda la política financiera, toda la política financiera. La mayoría de los medios, que de eso también estoy absolutamente convencido, no son medios de información, son medios de manipulación que defienden a grupos de intereses creados. Ese grupo era el que mandaba y se sentían dueños de México. Entonces, ahora se está llevando a cabo este cambio. Ayer que recibí a las consejeras, consejeros del INE, conversamos muy bien y el propósito es hacer realidad la democracia. Que se establezca una auténtica democracia en nuestro país, que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía, el gobierno de los de arriba, de la minoría, de los ricos, y que el pueblo no exista. Ahora no, ahora hay, por eso hablo de un empoderamiento del pueblo. Y ayer puse que habíamos conversado y hay algo que sintetiza todo. Demos es pueblo, kratos es poder. Democracia es el poder del pueblo. Entonces ayer puse, nunca más kratos, poder, sin demos, sin pueblo. Eso es todo. Entonces, están muy molestos, pero tienen que entender de que estamos viviendo una etapa nueva. En muchos casos, yo diría que en casi todos, es hasta para beneficio de ellos mismos, nada más que están obnubilados. Los entiendo, porque ellos tenían el privilegio de mandar y de robar. Y entonces están en el desconcierto. Imagínense las grandes figuras, ¿no?, del periodismo, el que demos a conocer que Loret de Mola tiene 7 departamentos y tiene una casa de campo de 3 hectáreas en Valle de Bravo, con lago artificial, cabañas, y que gane 3 millones de pesos mensuales. O el otro señor que es el que gana más, Jorge Ramos, que dice que, y es cierto, que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno han habido más homicidios, sí, porque
pues estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos y lo hemos ido bajando. Sin embargo, todavía nos falta. Pero nadie ha bajado el porcentaje de homicidios en los últimos 20 años como lo estamos haciendo nosotros. Pon la gráfica, porque todo es como se vea el dato, la estadística. Y si ya le estoy contestando a Jorge Ramos, ojalá y él me conteste dos cosas: ¿cuánto gana y para quién trabaja? Ya sé que es Univisión, o ¿cómo se llama? Sí, no, pero ¿para quién trabaja en realidad? No, el de todos los sexenios. Cuando entró Fox, le subió poco, pero le subió 1.6 a homicidios. Cuando entró Calderón, que eso no lo dice Jorge Ramos, aumentó casi 200% el número de homicidios. Y aquí fue la guerra, convirtió al país en un cementerio. Todavía el presidente Peña le subió y nos los dejó acá. Y en el tiempo que llevamos, ahí vamos, bajando 17%. Y espero más. No es fácil, pero ya está dando resultados toda la política de atender las causas, de que se combata la pobreza, de que mejore el salario, de que haya empleo, de que se atiendan a los jóvenes, que no haya corrupción, que no suceda lo que pasaba aquí, de que era García Luna el encargado de la seguridad pública. Entonces, todo esto nos va a ir dando resultado y no es fácil porque las bandas que están operando aquí, pues surgieron aquí. Unas venían de tiempo atrás, como Sinaloa, pero Jalisco Nueva Generación surgió por aquí y otras. Ahora me da mucho gusto porque ya cuando estamos deteniendo como a 1.300 presuntos delincuentes en promedio al día, y ya estoy viendo menos jóvenes, o sea que ya empieza a tener resultados nuestra política para que pues también Ciro Gómez Leiva, que el otro día lo escuché hablando de que ese era el problema, la violencia, y otros que se van a ir por ahí, que eran los que pontificaban, eran los que aplaudían o callaban. Eran los que iban a tomar café al búnker, presidente. Sí, no solo al búnker, de todos lados. Y era la relación con la cúpula política, y también no hay que olvidar eso.
con la cúpula económica. Y lo mismo los llamados intelectuales orgánicos. Recibían dinero del gobierno, pero también de las asociaciones empresariales, banqueros, dueños de tiendas de autoservicio, apoyaban los de los organismos empresariales, a Krause, a Aguilar Camín y a políticos. Entonces, todo eso, pues ya no. Y en el caso de periódicos como El Reforma, pues ese es completamente predecible, porque siempre ha sido un boletín del conservadurismo, un pasquín del conservadurismo. Y ahí están, ¿no?, todos los escritores más reaccionarios del país. Y todos los días, ¿no?, en contra. Y tienen, pues, su auditorio, sus lectores, sus seguidores, son sectores, sí, de una clase media muy conservadora, aspiracionista, no pocos, son muchos, y clasistas y racistas, y lamentablemente hay esa derecha, aunque esto pasa en todo el mundo, no es nada más un fenómeno de México. Ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, no sé si sea cierto, pero hasta creo que insultaron o trataron de golpear a Pepe Mújica en Argentina o algo así. Véanlo, porque sí, si de ser cierto, pues de todas maneras le mando un abrazo a Pepe. Presidente. Pero, o Chile, imagínense que el periódico más importante en Chile sigue siendo el Mercurio, el que creó las condiciones para el golpe de Estado en el tiempo de Pinochet. O sea, Mercurio, Clarín en Argentina, Perú, Morena, Reforma. Sí, pero esos tres, en el caso de Mercurio y de Clarín, ay, nanita, y en España tienen control de todos los medios. Bueno, en el mundo, Estados Unidos, y ¿quiénes están detrás de estas empresas periodísticas? Pues corporaciones económicas muy poderosas, muy poderosas. No hay periódicos de periodistas, son muy pocos, muy pocos. Ahora en redes sociales hay
plataformas, ¿no?, que ojalá y sigan desarrollándose. Hace un mes. Lo insultaron en Argentina. ¿Lo qué? Insultaron, lo le gritaron. Sí. Pero así está la derecha en todos lados, en todas partes. Por eso pues no tenemos que quejarnos tanto aquí, porque ahí la llevamos. Fíjense, se han tomado decisiones importantes. Acabar con la corrupción, por ejemplo. Y no ha pasado a mayores. No hemos tenido protestas masivas. Todo es en redes, los medios, pero ya también la gente no les cree mucho. Presidente, Casi nada. la sugerencia finalmente muy respetuosa, si aún no tiene el título de su libro, recordarle que en el libro de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, en el libro se dice que no hay camino. En tanto, el poeta español Antonio Machado dice que caminante se hace camino al andar. Partiendo de ello, mi sugerencia respetuosa, si aún no tiene nombre su libro, sería Mi camino. ¿Está bien? A mí me gustaría, ¿saben cómo terminar el libro? ¿Sabe cómo terminarlo? Con el poema de el poeta Nayarita, Amado Nervo, esa de que vida. A ver, ponlo. Es preciosa esa, gran poeta. A lo mejor con eso terminamos, ¿no? Espérate, no, nada más vamos a ver el poema. No vamos a terminar, tenemos tiempo todavía. La mayoría se va a quedar, pues la mayoría dijeron que se quedan al final. Les agradezco mucho. Hay otros que decidieron pues participar, ya los que conocemos, que van a participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación, a los que les voy a entregar la estafeta con mucha anticipación para que tengan el liderazgo, y otros que van a participar en procesos electorales, federales, locales, y eso también es válido. Miren qué bello esto. Vamos a la poesía, hombre. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque de ellas puse hiel
o mieles sabrosas. Cuando planteé rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Es precioso, ¿no? Vamos, tú. No he visto los cuestionarios, pero son muy pocos y son los que ya ustedes conocen. Son los que ya saben, en su momento, que van a participar. No, es que en todos los casos hay relevo. Lo que estamos buscando es que sepamos con tiempo, porque por lo que mencionas, Tren Maya, refinería, programas sociales, es que va a terminarse ya. Presidente. Ya. Falta tiempo. Ellos no. O sea, yo ya tengo los nombres para que en su momento. Ellos mismos lo apuntaron. Ellos me lo apuntaron y ya estamos preparados, y los que se van son gentes de primera y los que se quedan también. Es que ¿para qué hablo de eso si se van y hay otros compañeros, compañeras, ¿no? Porque algunos van a ir a buscar ser candidatos y hay procedimientos, ¿no?, en donde todos tienen las mismas condiciones, y no se vaya aquí a interpretar de que yo estoy ayudando, destapando, no. Van en igualdades de circunstancias a que la gente decida. Presidente. ¿Mande? Sí, ya sé cuándo se van a ir. Unos muy pocos. Presidente. Después nos tuvimos una reunión como de 100, ¿no? No, 100 fueron los que se reunieron y creo que se van como 8. Presidente. 8. Sí, de varios rangos. Sí, y en distintas fechas. Señor presidente, con su anuencia. ¿Cómo les consiento, Señor presidente, parafraseando a Nervo, el sol tocó su faz cuando propuso los nombramientos de 4 ministros de la Corte al Senado de la República en su sexenio. Por un lado, con los consejeros del INE habló de un plan C en su reunión con ellos que va a proponer usted precisamente en el 2024. Y qué gusto verlo, después de 15 años de que usted acudió al estudio,
donde su servidor reportero lo recibió y nos impusieron 10 minutos para que se fuera usted o se fuera su servidor, entre otras cosas. A mí me da mucho gusto verte. ¿Les cuento lo de él? Sí, siéntate, nada Sí, más. Él es un periodista auténtico, inquieto. Entonces, cuando no nos daban oportunidades, él tenía un programa de una cadena de medios, que ya quedamos que son pocos los medios informativos o de comunicación. Bueno, entonces me insistía y me insistía porque nos parecemos, perseverante, de que quería que yo fuera. Y yo sabía que no iba a ser un asunto fácil, pero por él, que es una gente buena, acepté, vamos. Y entonces su programa abierto en la radio y anuncia de que fue hace 15 años. Sí, señor presidente. Más o menos. Y le va a entregar su expediente del CISEN en vivo, se lo va a traer próximamente. Bueno, y empieza a decir, aquí va a estar Andrés Manuel López Obrador. No era yo jefe de gobierno, no. Fue después. Exacto. Sí, cuando estaba la guerra sucia, linchamiento político que padecí en ese entonces, después de el 2006, creo. Sí, señor presidente. Y aquí va a estar Andrés Manuel López Obrador, los que quieran preguntar, el teléfono abierto, todo lo que le quieran decir, todo lo que le quieran preguntar y todo. Y comenzamos y porque no pidió permiso, pues se fue sin línea. Y y me empieza a preguntar y le empiezo a contestar. Y entonces entra una llamada, ¿no? Pero la radio. Y entonces le pasan un papel o algo así, ¿no? Diciéndole que se fuese a, ¿cómo le llaman? A comerciales, ¿sí? Anticipados. Estábamos hablando. Bueno, pues ahora regresamos, ¿no? Ya vamos a regresar con la entrevista, vamos a comerciales, ¿no? Dijo él. Y entonces, pues yo lo vi, ¿no? Preocupado. Y me dice, ¿sabe qué? Es que me hablaron que yo corte la entrevista. ¿Y qué hago? No. Olvídate. No. Vamos a cortarla, porque si no, te van a correr. Y no tiene caso si tú estás actuando de buena fe. Y ya no regresamos, ¿te acuerdas? La gente se quedó esperando, pero no te corrieron, ¿no? ¿Tardaste otro tiempo? El juicio de la historia lo dirá. Bueno, pero así era. Entonces, mi reconocimiento a ti. Una vez también en Guanajuato, que hay estados en donde el control, bueno, sigue siendo total en los medios. Los controles de los gobiernos estatales, porque reparten mucho maíz con gorgojo y un periodista, también un conductor de radio, no sé si de Irapuato, de Celaya, de algún lugar, de León,
y que quiere una entrevista conmigo. Dice, le voy a demostrar de que no es cierto que exista un cerco informativo. Yo le voy a entrevistar. Bueno, pues entrevístame, vamos. Ya fuimos. Y como pues no me veía con buenos ojos, preguntas pues muy directas y fuertes, hasta majaderas. Y yo le contestaba y le contestaba. En aquellos tiempos, cualquier espacio para nosotros era como la lluvia en épocas de sequía, ya era aceptado, cualquier espacio. Ya les platicaba yo de los espacios que nos daba el licenciado Zabludovsky, que en paz descanse, cómo era, cómo nos abría los espacios. Bueno, el caso es que me hace la entrevista y a la semana se comunica en ese entonces con César Yáñez para decirle de que lo habían corrido por hacerme la entrevista. Entonces le mandamos a ofrecer disculpas, ¿no? Y hablaba yo del licenciado Zabludovsky, porque él, a pesar de que los dueños de la radio donde estaba no veían bien que me entrevistara, me abría los espacios, pero no me hacía entrevista. Era muy raro, porque no me preguntaba nada. Entonces, me decía, licenciado, pidió usted hablar, pidió usted tener oportunidad de expresarse, con mucho gusto, licenciado. ¿Qué nos puede decir? Y yo, taca, 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 taca. Ahí sí se me quitaba el hablar, sí, despacio. Ahí sí hablaba de corrido, porque era aprovecho para invitar a todos, porque quieren privatizar el petróleo. Nos vemos en el Zócalo el sábado, el domingo a las 10 de la mañana. No podemos permitir que entreguen el petróleo, porque es entregar bienes de la nación, bienes del pueblo. No nos quedemos con los brazos cruzados, participa, ¿sí? Vamos todos a la defensa del petróleo y así, cosas por eso. Y me dejaba, no me interrumpía y al final, pues eso es todo, licenciado. No quiere más tiempo, expresarse más. No, licenciado, muchas gracias, y ya. Pero me abría el espacio. Otros no. Había quienes me daban porque se las daban de plurales, pero una vez cada 6 meses. Una vez cada 6 meses en radio. Ya. Entonces, este hombre por eso está aquí. Señor presidente, parafarseando a Nervo, si el sol tocó su faz, ¿cumplieron su expectativa los 4 ministros de la Corte que usted propuso al Senado de la República y que actualmente se desempeñan como tales? Por ejemplo, Margarita Ríos Farjat. No, les voy a contar, ya se los he platicado, para que vean cómo es la política, pero no hay que decepcionarse,
Lo único que hay que tener muy presente es que la lealtad debe ser siempre al pueblo y al proyecto de transformación y a las causas justas. La lealtad entre hombres, mujeres, muchas veces es servilismo, abyección. Son amigos o leales de mentira en política, cuando no hay principios, y enemigos de verdad. Cuando tenía yo que resolver sobre la situación del Poder Judicial, aunque es un poder independiente, me preocupaba desde antes, ¿no? Porque, para no extendernos tanto, ya lo he dicho, ese poder fue la moneda de cambio o una de tantas monedas de cambio que le entregó el PRI o los gobiernos del PRI al PAN para que se terminaran de convertir en PRIAN. Les entregaron el Poder Judicial completo, jueces, magistrados, ministros, bueno, llegaron a tener, ya lo he dicho aquí, a un procurador del PAN, Zedillo, puso a José Antonio Lozano Gracia. Lozano Gracia, de procurador, que era del PAN. Y así. Entonces yo pues conozco eso. Hay desde luego honrosas excepciones, pero son muchos abogados, mujeres y hombres, sin convicciones, sin principios, más buscando la justificación siempre en normas legales y dándole la espalda a la justicia. Entonces, había en ese entonces uno de los 11 ministros que simpatizaba, y en la campaña, claro, no abiertamente, sino que me mandó a decir de que él simpatizaba con nosotros y que hacía falta una transformación en México y que yo contara, ¿no?, con él si ganábamos. Entonces hice las cuentas y me tocaba en el periodo proponer a 4, porque terminaban, no, a 3, pero renunció El ex Medina Mora. procurador. Entonces, el caso es que eran 3 más 1, 4, para 11, pues con 6 se podía iniciar un proceso de renovación al interior del Poder Judicial que lo requiere, urge una depuración en el Poder Judicial, una purificación del Poder Judicial. El caso es que de una u otra manera fueron 5 los que tenían relación conmigo, y también propusimos creo que 3 para la consejería, para la judicatura.
Bernardo Bates, entre ellos. Sí, la judicatura, ¿no? Porque la judicatura es como la Contraloría o la Fiscalía, Órgano regulador. ¿sí?, al interior del Poder Judicial, para que ningún poder, ni el legislativo ni el ejecutivo, puedan meterse en asuntos que solo competen al Poder Judicial. Pero para eso está la judicatura. Resulta, hablando de la judicatura, que no ha servido para nada, ¿sí? Porque no hay ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro enjuiciado. Es que la ministra de la Corte, la presidenta, es también la ministra del Consejo de la Judicatura. Sí, pero de todas maneras, ¿sí?, el resto han guardado silencio. Ninguno ha tomado una iniciativa para decir, esto está mal, ¿cómo vamos a permitir que una jueza ordene la liberación de un presunto homicida y le dé al encargado del reclusorio 1 hora para liberarlo? ¿O cómo vamos a permitir que haya resoluciones para liberar así presuntos delincuentes de bandas organizadas que han cometido homicidios el viernes en la noche, el sábado en la mañana, y esos jueces no son investigados? ¿Y qué hace la judicatura? Eso por un lado. Pero les voy a decir, siempre planteé de que cada quien es responsable, y además lo he hecho siempre así, de sus actos. Y no me gusta, ayer se los dije a los del INE, yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer. Ustedes son independientes, son autónomos, nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas como era antes el INE, al servicio de Claudio X González y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia. Bueno, todas las iniciativas nuestras de reforma a la ley rechazadas. En el Congreso, todas las reformas constitucionales, se forma un bloque conservador y rechazan todo. Por eso planteé que hacia adelante es importante pensar en votar por el candidato a la presidencia, pero también votar porque ese candidato tenga mayoría o su proyecto tenga mayoría calificada en el Congreso, porque hacen falta modificaciones, porque durante más de 30 años se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a una minoría y perjudicar al pueblo de México. Más de 30 años. No hay una sola reforma que hayan hecho en beneficio de México, en beneficio del pueblo. Ajustaron todo el marco legal para saquear, para robar. Entonces, hemos hecho nosotros algunas cosas, pero faltan. Hacia adelante, los ciudadanos tienen que pensar en eso, tienen que pensar en que hacen falta algunas reformas, entre otras
el que sea el pueblo el que elija a jueces, a magistrados y a ministros, como era en la época de la República restaurada, con Juárez y con Lerdo, como lo establecía la Constitución de 1857, la Constitución de la Reforma. Entonces, ¿qué pasó últimamente? Los conservadores corruptos, Claudio Gómez Mon y este otro exministro Cosío y otros, ¿no? Además hasta financiados por el gobierno de Estados Unidos, que aprovecho La Agencia Internacional. subrayarlo, sí, empiezan a poner obstáculos y amparos a todo, a la obra del aeropuerto, al Tren Maya. Esto de la señora Xóchitl Gálvez, el amparo es asesoría de ese grupo. Bueno, y cuando no se puede ya reformar la Constitución, porque no se puede tener mayoría absoluta o mayoría Relativa. no calificada, pues entonces sí se puede reformar la ley con mayoría simple. Entonces empecé a decir, bueno, no tocamos la Constitución, ya no se puede, pero sí se pueden hacer reformas a las leyes. Pues todo ese bloque opositor, conservador, empieza a presentar en la Corte recursos de inconstitucionalidad a las leyes. Entonces, para que una ley se declare inconstitucional, se requieren de 11 ministros, 8. Si 4, ¿sí? Si 4 dicen no, ya es constitucional. Entonces, de las preocupaciones pues que más me interesaban resolver estaba el que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de Defensa. Se aprobó la ley en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y la impugnan. ¿Cuál es la excusa? El militarismo. Imagínense quienes reprimieron, quienes torturaban, quienes masacraban, quienes desaparecían. De repente les preocupa el militarismo y se convierten en los paladines de los derechos humanos. Por eso son unos reverendos, hipócritas, además de corruptos, hipócritas, cretinos. Pero presentan, porque el propósito es que no avancemos, entonces presentan el recurso de inconstitucionalidad. Y a mí me preocupa, ¿por qué? Bueno, porque nos ha costado mucho crear la Guardia Nacional. Ya tenemos 115,000 elementos formados. Como no se había hecho, se crearon, ya deben de ser como 300 cuarteles. Hay vigilancia
de la Guardia Nacional, ya casi en todo el territorio nacional. En las encuestas del INEGI, la gente ya le da, creo que 70% de aprobación a la Guardia Nacional. Han estado cumpliendo con su función. ¿Qué había antes? La Policía Federal, echada a perder, con 40,000 elementos, la mitad administrativos, operativos, 20,000 para todo el país. No construyeron cuarteles, nada. Y una indisciplina completa, corrupción. Bueno, de ahí salió García Luna. Entonces, mi preocupación es de que termino, me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación, como estaba. Imagínense, a los 3 años, 6 años, se echa a perder. Así está la Guardia Nacional, 76.7 de aprobación. Entonces, por esto, no vaya a llegar un joven ambicioso, sin principios, como no los voy a mencionar. Bueno, pero García Luna así empezó, un ingeniero en computación o no sé qué, y empiezan a escalar sin idea tampoco de lo que es la seguridad, todo manejado con las cámaras, ¿no? Por eso, ¿ya fueron al búnker que tenía? No. Es impresionante, o sea, y ahí es donde llevaba a todos los periodistas y salían de ahí, o sea, como si las cámaras, ¿no?, fuesen garantía de seguridad. Bueno, espérame porque es interesante el tema. Entonces, para que no cayera en manos hacia adelante de una gente así, por eso lo estoy planteando, y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad. Entonces, meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con los 5, con los 4 que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los 4 votos. Pues si hablo con 5, uno por uno, no saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los 5, pues con 2 no pude. No, pues ya se los dejo de tarea. Ustedes ya quieren toda. O sea, no pude. O sea, no me dijeron que no ahí. Sí, cómo no. Así, de manera muy hipócrita. Pero eran 4 los que se necesitaban.
nos quedamos con 3. Y se pierde. El propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya querían que entrara en vigor en un año. No, querían negociación. Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Isela: oye, ¿cómo vas a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional? Si tú sales ganando. Fíjense. Rosa Isela le contestó: no, si es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad. Pero la señora, tentándola, ¿por qué estás tú preocupada? Si tú vas a manejar la Guardia Nacional. Eso después. Y luego, no, vamos a buscar la forma para que el cambio se dé, ¿no?, dentro de un año o 2 años, hasta que termine el gobierno. No queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos. Pero entonces, ¿por qué? Pregunto esto, porque lo más importante son los principios, son los ideales, la lealtad al pueblo. Eso es lo más importante. No hay que escandalizarse, pero hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos si no se tienen ideales. La única forma de que alguien se mantenga con honestidad, que haga de su vida una línea recta, es el que se alimente de ideales, de principios. Y aún así, siempre va a estar la tentación del poder por el poder. Siempre va a estar la tentación del poder por el poder. Hay un caso, por ejemplo, hay muchos casos, pero esa es la realidad. ¿Quiénes no traicionan? ¿Quién no traiciona? El pueblo. El pueblo no traiciona. ¿Ustedes creen que nosotros íbamos a poder llevar a cabo una transformación con el apoyo de los potentados, con el apoyo de los dueños de los medios de manipulación, con el apoyo de los intelectuales orgánicos? No. ¿Con quién estamos llevando a cabo la transformación? Con la mayoría de la gente, los pobres, integrantes de clase media, conscientes, humanos,
no intoxicados por lo material, no aspiracionistas, no clasistas, no racistas, ladinos. Hay mucha gente de clase media que está respaldando el movimiento nuestro, incluso hasta les podría decir hasta de arriba, poquitos, porque son inteligentes y son humanos, muy fraternos. Pero hay otros que pues es muy difícil, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer, es mejor no querer convencerlos porque se desgasta uno. Hay muchos amigos, ¿no?, que dicen, qué barbaridad, fui a una fiesta familiar, estuve en una reunión, en una comida, y es increíble lo que dicen, el nivel de desinformación, la forma como los han manipulado. Entonces, por eso, no, primo hermano, ahí la llevas. Oiga, pero es que yo quiero que usted me convenza. No, hombre, ¿cómo te voy a convencer a ti? Sigue tu camino, vas bien, sigue escuchando a Ciro, a Loret de Mola, sigue leyendo el Reforma, y adelante. Y sí, seguir haciendo labor de concientización con la gente humilde, con los jóvenes, eso sí, de todas las clases sociales, porque esos tienen pues una mente en blanco, no están prejuzgados. Y siempre recuerdo de que el apóstol de la democracia, Madero, era hijo de hacendados, él mismo era hacendado. Simón Bolívar, hacendado, el libertador, y muchos. ¿Y saben por qué cambiaron? Entre otras cosas, aparte del humanismo, por la educación. Porque Bolívar se formó, se educó en Europa. Madero se formó, se estudió en Europa y en California, en la Universidad de Berkeley. Entonces, eso ayuda mucho. Además, antes las universidades no estaban como ahora, ¿no?, como la prensa, también, que era como una escuela, formaba mejor. Ahora toda la prensa está tomada por grupos de intereses creados. Pero en fin, ya. No, ante la óptica del Ejecutivo, finalmente, ¿cuál es el juicio de la historia para los 11 integrantes del Pleno de la Corte, los 5 cercanos a su propuesta ante el Poder Ejecutivo? Ya no hay 5. De los 5 ya. de los 4 De los y que el habían, 1. ¿cómo es que dice la? No. Tenía yo, ¿cómo? Bueno, el juicio de la historia. Y por último, señor presidente, en esta mañanera, en su trato con los medios, surge la verdad histórica del crimen de Manuel Buendía Tellez Girón, lo que este reportero le planteó a usted en junio del 2019. El aludido habló, dijo que él no fue. En un libro que tiene el licenciado Ramírez y que va a representar a usted en su presentación, si usted lo aprueba, se da a conocer en la mañanera la verdad del crimen de Manuel Buendía, y este es un marco importante que nutre la información, y ahí está pues para su presentación. Esto en su mañanera del 19 de junio del 2019. Sí, pues no sé, con Jesús lo analizamos. Muy lamentable ese crimen de Buendía,
de Manuel Buendía, sí, fue en la época de Miguel de la Madrid, sí, en un estacionamiento en Insurgentes, ¿sí? Un periodista crítico de aquellos tiempos, que tenía una columna, Red Privada, sí, y fue asesinado. Estuvo preso mucho tiempo el que entonces era, creo que, director de Seguridad de Gobernación, ayúdenme, les voy a contar también una anécdota sobre eso, que lo acusaron a él como autor intelectual. Zorrilla Pérez. Él cumplió, yo era jefe de gobierno, y él cumplió su sentencia. O estaba por cumplir su sentencia y, de acuerdo a la ley, si el comportamiento en prisión era bueno, se podían quitar años para darle la libertad anticipada. Entonces me lo solicitó, me lo mandó a solicitar con un abogado. Entonces, estamos hablando del que estaba acusado de haber participado en el homicidio. No sé si todavía vive el señor. Sí, sí. Entonces, en aquel tiempo, yo consulté con Miguel Ángel Granados Chapa, que conocía perfectamente el caso y que era amigo de Buendía. Y le dije: Miguel Ángel, ya es finado, Miguel Ángel, un extraordinario periodista, muy bueno. Le dije, hay esto, si se le concede, ¿no?, su buen comportamiento, porque no tenía además mal comportamiento en prisión, puede salir. Y me acuerdo que Miguel Ángel me dijo: por ningún motivo, porque sería un acto de injusticia. Es de esas cosas que tienen que ver, o que se tiene que optar entre la ley o el derecho y la justicia. Entonces, es algo importante. A mí un maestro me enseñó de que era el derecho primero, luego la justicia, y después de la justicia la misericordia. Y eso es lo que aprendí. Entonces, si van a hacer un libro, pues sí, conozco. No, pero sí es para los jóvenes, sobre todo los que estudian periodismo, comunicación. Es importante conocer toda esa historia de cómo era el periodismo en ese entonces, y cómo es ahora, ¿no? Muy bien, ya hablamos bastante. Tenía tiempo. Hoy voy a desayunar. ¿Saben qué? Voy a desayunar un chinín.
Ah, ahí se los dejo de tarea. Es la mantequilla de los pobres. Es un chinín, no uno, dos, con unas gruesas. Y ahí también se los dejo de tarea. Bueno, y nos vemos mañana. Voy a dar informes, sí. Sí. Sí, sí. No, porque viene lo del 15, que es el 1 de septiembre, que tengo que informar, y estaba yo hasta pensando pasar el informe del día 1. Lo que sucede es de que cada 3 meses informo y no quiero dejar de hacerlo. Entonces, es muy probable que sea el 1 de julio, luego el 1 de septiembre, que es el informe formal, y luego el grito, el 15. Sí, con ustedes y con pocos invitados. Sí, voy a la supervisión del Tren Maya.